Pero bueno, seguimos acá en Vladimir a la Una y vamos a conversar ahora con Néstor Francia, escritor, analista político. ¿Cómo está, Néstor? Bien, Vladimir, ¿cómo estás tú? Encantado de estar aquí contigo, Bueno, viejo amigo. así es. No amigo viejo, viejo Más o amigo. menos, por ahí vamos. Néstor, el momento, hoy, ¿cómo ves al gobierno del presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo ves a la oposición? Estamos en un año electoral. ¿Cómo viste esta visita a UNASUR? Bueno, mira, vamos a comenzar por lo último. ¿Por qué se puso tan bravo Chuo Torrealba? Porque no invitaron a la MUD a reunirse con UNASUR. Y eso es interesante porque parece que no se comprendiera qué es UNASUR. O sea, UNASUR es una alianza de gobiernos, de poderes del Estado en los distintos países. Viene una comisión de cancilleres que seguramente tiene poco tiempo y una agenda preestablecida. Yo creo que mi amigo Chuo Torrealba comete un error porque él actúa como si la MUD fuera la contraparte del gobierno. No, desde el punto de vista de lo que es UNASUR, el gobierno no tiene contraparte. El gobierno es el gobierno que representa a la nación venezolana. La contraparte de la MUD es el gran polo patriótico, ¿verdad? Si hubiese tenido en su agenda UNASUR reunirse con la MUD, hubiera tenido que reunirse también con el gran polo patriótico, porque desde el punto de vista organizacional son lo mismo. Es decir, es una alianza de la oposición y una alianza de partidos que apoyan al gobierno. Entonces, también quería reunirse la Unión Nacional de Trabajadores. Entonces tendría que haberse reunido con la Central Bolivariana de Trabajadores, etc. Es decir, se reunió con una parte de la oposición y me parece coherente que haya sido con Enrique Capriles y con Henry Falcón. ¿Por qué? Porque estos son gobernantes también, representantes legítimos de la ciudadanía opositora, porque fueron electos con el voto opositor, pero no es el caso de Chuo Torrealba. Chuo Torrealba fue designado por unos partidos, entonces no tenía por qué molestarse. Ahora, los partidos no pueden decidir ellos sus interlocutores, por ejemplo. Bueno, nosotros queremos que nos represente fulano de tal en una reunión. Es que yo no sé cómo se hizo eso. Realmente no sé cómo fue esa decisión, si fueron designados por alguien. Eso no sé. Lo que yo sí digo es que hay que entender qué es UNASUR. UNASUR primero que nada vino a reunirse con el gobierno, que es lo que le corresponde, puesto que el gobierno venezolano forma parte de esta organización. Entonces, primero que nada vino a eso. Se reunió aparte, no solamente con el Ejecutivo, se reunió con la fiscal general, se reunió Bueno, con el Poder Electoral con también. el Poder Electoral, que fue una reunión muy importante, y se reunió con unos sectores de oposición. Pero creo que fundamentalmente vino UNASUR a tratar de ayudarnos, ¿verdad?, a resolver un conflicto político que está planteado en el país, y creo que lo hizo muy bien. Ahora, fíjate, Luis Emilio Rondón decía hace un rato que es que el gobierno no quiere diálogo y que eso quedó claro en la reunión con UNASUR. Te pregunto, tú como chavista y madurista, Chavista y maurista, sí. ajá, Muchas gracias. ¿el gobierno quiere diálogo o no No, quiere mire, es que el diálogo? problema del diálogo es interesante. ¿El chavismo quiere diálogo o no No, quiere es que el diálogo? diálogo existe en Venezuela. En Venezuela hay diálogo. Es decir, por ejemplo... ¿Cómo así, como dirían en Colombia? Bueno, perdón, hay un diálogo social de hace tiempo. O sea, una cantidad de sectores que en Venezuela no tenían voz ni podían opinar sobre nada, a raíz de que llega Chávez al poder, son incluidos. Este es el país más politizado del mundo, con los ciudadanos más politizados que hay, y entonces a través de diversas organizaciones populares, mucha gente que nunca había sostenido diálogo con nadie, ha dialogado entre ellos y con el gobierno. Actualmente existe un diálogo muy interesante, y creo que eso el presidente Maduro lo está haciendo muy bien, que es un diálogo con los sectores productivos privados. Se ha reunido ya el gobierno, pues el gobierno de Maduro, no él personalmente, en algunos casos él, se ha reunido ya con distribuidores, con productores, con distintos sectores privados. Hubo una reciente con la cadena de supermercados. O sea que el diálogo económico existe. El diálogo más difícil es el diálogo político, porque es un año además electoral y son sectores que están en la pugna por el poder. Y en la pugna por el poder es difícil que se ceda, que alguno ceda en algunas condiciones que se están poniendo. Entonces, el diálogo político tiene otra dificultad, que normalmente la oposición, y eso es natural, no quiere que le vaya bien al gobierno. Si al país le va bien al gobierno. Entonces la oposición, que está en un año electoral muy importante,
porque hay parlamentarias, no está interesado en un diálogo constructivo, eficiente. O sea, ¿será que nadie quiere diálogo aquí este entonces, momento? Néstor? Yo creo... Pues la oposición dice que el gobierno no quiere y el gobierno dice que la oposición no quiere. Te voy a poner un ejemplo. Yo vi el otro día tu entrevista con Irán Gaviria. Con el sombrero de empresario venía de una reunión con el gobierno. Hizo propuestas, él enseñó aquí, él hizo propuestas como empresario. Es decir, que él está dialogando con el gobierno. Pero cuando se puso el sombrero de político, cambió completamente y se convirtió en alguien que está poniendo condiciones para dialogar, que no quiere dialogar, pero como empresario sí está dialogando. De manera que yo veo la tranca es en el sector político. Y no creo que este año, te soy muy sincero, Vladimir, se vaya a dar ningún diálogo político, al menos eficiente, productivo, porque hay elecciones. Y entonces la pugna política se pone como más candente. Entonces yo dudo que este año haya diálogo en los sectores políticos. Pero a mí me parece excelente y creo que es necesario profundizar el diálogo con los sectores productivos. Oye, tú como hombre militante del chavismo, lo bueno y lo malo del gobierno de Maduro, según tu óptica, Néstor. Bueno, mira, creo que las cosas son un poco más complejas, ¿no? Que lo bueno y lo malo. Todos los gobiernos en el mundo en estos momentos tienen graves problemas, todos. No hay uno que no tenga problemas. Están buscando distintas soluciones, ¿verdad? Eso lo vimos, digamos, por ejemplo, ese diálogo Cuba-Estados Unidos, eso porque ambos tienen problemas de distintos tipos. Entonces, como todo gobierno, el de Maduro es un gobierno que está enfrentando problemas, sin ninguna duda. Creo que, por ejemplo, hay una grave falla ya, que es una falla permanente y larga de los gobiernos chavistas, que es la comunicación. Yo entiendo que el gobierno está haciendo comunicación muy fuerte para el chavismo militante, porque el PSUV es un partido grande, organizado, que le hace falta al gobierno que esté levantado y que tenga mística, pero el gobierno tiene que buscar la manera de comunicarse con otros sectores del país, no por las elecciones, Vladimir, sino porque el chavismo está planteado como un proyecto a largo plazo y eso implica la permanencia en el poder. Por eso Chávez decía, no, hasta el 2021 y más allá, porque el chavismo está planteado así, es un proyecto de largo aliento. Entonces, si tienes un proyecto a largo plazo, tú no puedes permanecer eternamente bordando el límite del 50%, porque Chávez alguna vez tuvo 60 y pico % en las elecciones, pero hace años que el chavismo no sale de esa frontera del 53-54%. ¿Tú ves al chavismo ganando las elecciones parlamentarias? No sé. O sea, yo no, lamentablemente, solamente estoy en una bola de cristal cuando estuve haciendo el papel del brujo en los Así Robertos. que por aquí te dicen que te quedaste ronco con eso, ¿no? Con ese No, papel. no, estoy ronco porque está haciendo mucho frío, tengo una gripe. Entonces, mira, no se pueden hacer unas proyecciones, digamos, claras. Es decir, yo pienso que primero falta tiempo y están pasando muchas cosas todos los días, ¿no? En segundo lugar, los dos sectores en pugna principales tienen sus desventajas y sus ventajas. Sería muy largo enumerarlas. Por ejemplo, pero alguna, el PSUV tiene la ventaja de que tiene una organización muy fuerte, una organización aceitada, una organización eficiente para convocar y movilizar. La oposición tiene la ventaja de que la ciudadanía opositora está democratizada. Entonces dicen, no, que no van a las marchas, no apoyan las guarimbas, pero todos votan. Es decir, tiene un voto espontáneo muy importante que se ha demostrado en los últimos procesos electorales. Entonces la cosa va a estar, creo yo, difícil de pronosticar. Ahora, ¿sería una tragedia para el chavismo perder la Asamblea Nacional? Sería... Yo creo que sería una tragedia para el país. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay sectores en la oposición que van a tratar, si tuviesen una mayoría en la Asamblea Nacional, hay sectores, mira, ese sector que llamamos los tres tristes tigres, ¿entiendes? Que son María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma. Para ellos las elecciones van a participar seguramente, son una herramienta más de su plan estratégico verdadero, que es una salida violenta. O sea, ese sector quiere una salida violenta y eso hay pruebas evidentes. Además, yo no entiendo por qué la oposición democrática o moderada, como se quiera llamar, no termina de deslindarse de ellos cuando ellos no respetan esa posición. Todas las iniciativas fracasadas que han tomado últimamente esos tres señores
lo hacen sin tomar en cuenta lo que piensan los demás en la oposición. Creo que hasta quieren darle un golpe de Estado a esa oposición que está, digamos, que es electoralista, que está pensando en las vías institucionales. Fíjate tú la salida, que hay que agregarle la coletilla para entender bien que ellos le pusieron, que era la salida cambio ya. Un gobierno que no tiene ni un año. No tiene ni un año, Maduro, se cambió ya. Esa consigna es subversiva. Cambio ya, si no tiene ni un año. Pero eso no fue una cosa decidida por el conjunto de la oposición. Eso fue una pequeña élite que es sectaria, que es excluyente, que excluye inclusive al resto de la oposición. Mira lo que dice aquí, te lo voy a leer rápidamente. Un hombre que no es santo en mi devoción, pero es bastante agudo. Rafael Poleo. Que es Rafael Poleo, el jueves, hablando de estos tres personajes. Dice, este documento, ¿qué pasó con la constituyente? Van a pasar la firma que recogieron antes, porque la salida le salió mal, la constituyente le salió mal también. Y eso fue al margen de la oposición, pero no le piden disculpas ni a ellos. Lee rapidito porque tenemos que irnos a la pausa. Ok, ¿Qué dijo? dice, ese documento lo promueven tres políticos que por encima de todo quieren ser candidatos presidenciales de la oposición y consideran que la MUD no hace caso bastante de sus aspiraciones. Sobre esa coincidencia trabajan juntos, ya se pelearán por la misma razón. Es decir, este es un sector, esos tres tristes tigres que llamo yo, este es un sector que tiene una política excluyente de todos los demás. Si llegaran al gobierno, esos tres, excluirían a todo el mundo, ellos se apoderarían del país contra todo el mundo. Tenemos que hacer...